Moisés nació en un momento de crisis absoluta. El faraón de Egipto, aterrorizado por el crecimiento de la población hebrea, había decretado algo monstruoso. Todo hijo varón hebreo debía ser arrojado al río Nilo. En medio de este horror, nació Moisés. Su madre no podía soportar la idea de entregar a su hijo a la muerte. Durante 3 meses lo escondió, pero llegó un momento en que ya no pudo ocultarlo más. Entonces hizo algo extraordinario. Tomó una cesta de juncos, la impermeabilizó con brea, colocó a su bebé dentro y la dejó flotar en las aguas del mismo río Nilo, que debía ser su tumba. No lo arrojó con violencia como ordenaba el decreto. Lo confió al río con esperanza. La hija del faraón encontró la cesta. Cuando la abrió y vio al niño llorando, su corazón se conmovió. Sabía que era un bebé hebreo, pero decidió desobedecer a su propio padre. Lo adoptó como propio, y le dio el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés creció en el palacio real, recibiendo la mejor educación que Egipto podía ofrecer. Aprendió a leer jeroglíficos, estudió matemáticas, astronomía, arquitectura. Fue entrenado en el arte de la guerra y la diplomacia. Era, en todos los sentidos, un príncipe de Egipto. Pero había una contradicción en el corazón de su identidad. De alguna manera, sabía que era hebreo. Comía del pan de los opresores mientras su pueblo sudaba haciendo ladrillos bajo el látigo. A los 40 años, Moisés tomó una decisión que cambiaría todo. Salió a ver a su pueblo y presenció cómo un egipcio golpeaba brutalmente a uno de sus hermanos hebreos. Algo dentro de él se rompió. Miró a un lado y al otro, asegurándose de que nadie lo veía, y mató al egipcio. Enterró el cuerpo en la arena, creyendo que este acto de justicia sería el comienzo de su liderazgo. Se equivocó completamente. Al día siguiente, intentó mediar entre 2 hebreos que peleaban. La respuesta fue como un puñetazo. ¿Quién te puso como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés comprendió que su secreto había sido descubierto. El faraón pronto lo sabría y buscaría matarlo. Peor aún, su propio pueblo no lo reconocía como líder. Había perdido todo. Moisés huyó hacia el desierto de Madián, dejando atrás el único mundo que conocía. El príncipe de Egipto se convirtió en un fugitivo. Aquí comienza la primera lección del desierto. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Moisés creyó que estaba listo para liberar a su pueblo, pero la verdad es que ni siquiera se conocía a sí mismo. En Madián, agotado y sediento, Moisés llegó a un pozo donde presenció otra injusticia. 7 hermanas intentaban sacar agua para su rebaño, pero unos pastores las echaron. Moisés las defendió y las ayudó. Esta acción le abrió una puerta inesperada. Su padre, Jetro, lo invitó a quedarse. 40 años. Moisés pasó 40 años completos en ese desierto. El hombre educado en los palacios reales ahora pasaba sus días bajo el sol abrasador, cuidando animales, viviendo en tiendas, alejado de toda civilización. Pero el desierto estaba haciendo un trabajo que ningún palacio podría hacer. Estaba despojando a Moisés de su orgullo, de su impulsividad, de su necesidad de actuar por su propia fuerza. La segunda lección del desierto es esta. El tiempo que parece perdido, a menudo es el tiempo más productivo de nuestras vidas. En la quietud del desierto, Moisés aprendió la paciencia. En la humildad del pastoreo, aprendió lo que significa guiar con cuidado y no con poder. Estas lecciones serían cruciales cuando tuviera que guiar a millones de personas a través de otro desierto. Un día ordinario, mientras pastoreaba el rebaño cerca del monte Horeb, Moisés vio algo extraordinario. Una zarza que ardía con fuego, pero no se consumía. Se acercó para investigar, y entonces escuchó una voz. «Moisés, Moisés, no te acerques más». Era Dios mismo quien le hablaba. Y lo que Dios le dijo sacudió todo. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor.
He descendido para librarlos y sacarlos a una tierra que fluye leche y miel. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés, el mismo hombre que 40 años atrás había actuado impulsivamente, ahora respondió con humildad: ¿Quién soy yo para ir al faraón? El desierto había transformado su arrogancia en humildad genuina. Continuó con más objeciones. No me creerán, dijo. Entonces Dios le mostró señales milagrosas. Su vara se convirtió en serpiente. Incluso después de estos milagros, Moisés insistió: Señor, yo soy torpe de boca y de lengua. Aquí está la tercera lección del desierto. Nuestras debilidades no descalifican el llamado divino. Dios no busca personas capaces que confíen en su propia fuerza, sino personas disponibles que confíen en su poder. Finalmente, Dios le dio a Aarón como portavoz, y Moisés no tuvo más excusas. A los 80 años, Moisés emprendió la misión más importante de su vida. Regresó a Egipto. Lo que siguió fue una confrontación épica. 10 plagas devastadoras cayeron sobre Egipto. El Nilo se convirtió en sangre. Ranas invadieron el país, piojos y moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y finalmente, la muerte de todo primogénito egipcio en una sola noche. El faraón finalmente cedió. Los hebreos fueron liberados. Aproximadamente 2 millones de personas salieron de Egipto. Los israelitas quedaron atrapados entre el ejército y el Mar Rojo. Clamaron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos sacaste para morir en el desierto? Moisés respondió con confianza: No teman, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor hará hoy. El Señor peleará por ustedes. Esa noche, Dios abrió el Mar Rojo. Las aguas se dividieron y el pueblo cruzó en tierra seca. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas regresaron y los ahogaron. Fue un milagro de proporciones épicas. Pero aquí viene una verdad incómoda. La liberación de Egipto no fue el final del desierto, fue el comienzo. Los israelitas pensaron que marcharían directamente a la tierra prometida. En cambio, pasaron 40 años vagando por el desierto. La cuarta lección del desierto es esta: la liberación de la esclavitud externa es solo el primer paso. La transformación de la mentalidad esclava interna es un proceso mucho más largo. 3 días después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo ya se quejaba por falta de agua. Semanas después, añoraban las ollas de carne de Egipto, prefiriendo la esclavitud con comida a la libertad con incertidumbre. En el monte Sinaí, mientras Moisés recibía los 10 mandamientos, el pueblo hizo un becerro de oro para adorar. Habían visto las plagas, habían cruzado el Mar Rojo y aún así recurrieron a la idolatría. Cuando Dios quiso destruir al pueblo y comenzar de nuevo con Moisés, Él intercedió poderosamente. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quienes juraste multiplicar su descendencia. Y Dios desistió. Esta es la quinta lección del desierto. El liderazgo verdadero no busca beneficio personal, sino el bien del pueblo, incluso cuando ese pueblo no lo merece. Dios proveyó constantemente: maná cada mañana, agua de la roca, columna de nube de día y fuego de noche. Pero el pueblo se quejó constantemente. Hubo rebeliones. Coré, Datán y Abiram cuestionaron el liderazgo de Moisés, y la tierra se abrió y se los tragó vivos. 10 trajeron un reporte negativo: los habitantes son gigantes, no podemos conquistarla. Solo Josué y Caleb tuvieron fe. El pueblo creyó al reporte negativo y se quejó. Como consecuencia, Dios declaró que esa generación no entraría a la tierra prometida. Vagarían 40 años hasta que todos los adultos murieran en el desierto. Años después, cuando el pueblo se quejó nuevamente por agua, Dios le ordenó a Moisés que hablara a una roca. Pero Moisés, en su frustración acumulada, golpeó la roca 2 veces diciendo: «Tenemos que sacaros agua de esta roca, rebeldes». El agua brotó.
Pero Dios le dijo que por no haberle honrado, no entraría a la tierra prometida. Esta séptima lección del desierto es difícil. Incluso los líderes más fieles tienen límites y cometen errores. El liderazgo espiritual requiere un nivel mayor de responsabilidad. Pero Moisés no se amargó. Después de sus encuentros con Dios, el rostro de Moisés resplandecía, tanto que tenía que cubrirlo con un velo. Este resplandor físico era símbolo de una transformación más profunda. El Moisés impetuoso se había convertido en el hombre más humilde sobre la tierra. La sexta lección del desierto es esta. La intimidad con Dios nos transforma de formas que nosotros mismos no podemos producir. 40 años después de salir de Egipto, la nueva generación estaba lista para entrar a Canaán. Moisés los llevó hasta las fronteras de la tierra prometida y pronunció sus últimos discursos, repasando toda la historia, reiterando la ley, animándolos a ser fieles. Luego Dios le dijo, «Sube al monte Nebo y mira la tierra de Canaán que yo doy a los hijos de Israel. Morirás en el monte al cual subes». Moisés tenía 120 años, pero sus ojos no se habían debilitado ni había perdido su vigor. Desde el monte Nebo, Dios le mostró toda la tierra prometida. «Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te he permitido verla con tus ojos, pero no cruzarás hacia ella». Moisés murió allí. Dios mismo lo sepultó, y hasta hoy nadie conoce el lugar de su sepultura. El pueblo lloró por él durante 30 días. Pasó los primeros 40 años pensando que era alguien importante. Y pasó los últimos 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Le quitó su posición, su comodidad, su plan de vida e incluso su entrada a la tierra prometida. Pero el desierto también fue generoso. Le dio humildad, sabiduría, paciencia y una relación con Dios tan profunda que su rostro resplandecía con gloria divina. Hoy, muchos estamos en nuestro propio Madián, preguntándonos si los mejores años ya pasaron, si los errores nos han descalificado, si el tiempo en el anonimato es tiempo perdido. La historia de Moisés nos dice que no. Nos dice que Dios está trabajando en nosotros, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Que nuestras debilidades no son obstáculos para el plan divino, sino a menudo el medio a través del cual ese plan se cumple. Otros están en el desierto de la responsabilidad abrumadora, guiando a personas difíciles a través de circunstancias imposibles. La historia de Moisés nos recuerda que el liderazgo fiel, incluso cuando es criticado y malentendido, tiene un impacto eterno. Que incluso nuestros errores no anulan nuestro valor o propósito. Produjo el tabernáculo donde la presencia de Dios habitaba. Produjo una generación nueva, libre de mentalidad esclava, lista para conquistar su herencia. Tu desierto también está produciendo algo. Confía en el proceso. Abraza las lecciones. Y recuerda, el mismo Dios que habló desde la zarza ardiente, que abrió el mar rojo, que alimentó con maná, que brilló en el rostro de Moisés, ese mismo Dios camina contigo en tu desierto hoy.